Bueno, buenas tardes a todos, pero todos y todes, espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio, ¿no? A esta sesión, donde participé, bueno, los docentes de los módulos, de los dos últimos módulos. Entonces, voy a dar un poquito de introducción para que podamos comenzar, ¿no? Bueno, como ya todos conocen, estamos en el curso virtual por la exigibilidad de los derechos campesinos en Sudamérica, enmarcados, bueno, con la Declaración de los Derechos Campesinos, ¿no? Y otras personas que trabajan en zonas rurales. Entonces, en estas sesiones, bueno, en esta sesión ahora estamos a ver, con el docente, bueno, que ha preparado todo este contenido para el módulo 4, que va enfocado en ejemplo de oportunidades para el sector campesino, más con enfoque en semilla, ¿no? He tenido mucho en cuenta eh, la declaración, valga la redundancia, licenciado Ángel Fabianiza, que es comunicador para el desarrollo, y también en nuestro quinto módulo, igual, ¿no? De la misma manera, agarrándonos bastante de la declaración, eh, va por el enfoque de género, ¿no? Estos ejemplos de oportunidades para el sector campesino. Y en este módulo nos va a acompañar también la doctora Daniela Mariotti, que es socióloga. Entonces, para poder comenzar este espacio, primero, ¿no? Como ya teníamos la anterior dinámica, tenemos como, como un breve resumen de cada docente por módulo. Este resumen es aproximadamente 5 minutos. Y ahora vamos a comenzar con Fabián. Fabián, un gusto tenerte acá. Realmente nos alegra poder que podamos tener este encuentro, bueno, Fabián y Daniela, que podamos tener este encuentro, ¿no? Con los participantes del curso. Entonces, te cedo la palabra, Fabián, para que podamos continuar con tu introducción, resumen, lo que nos hayas preparado para este espacio. Muchas gracias, mi querido Yuri, y saludo a todas, a todos estudiantes que están participando de este novedoso curso virtual. Para mí es un placer haberles acompañado y compartir la experiencia. Un saludo también a a mi colega. Yo quiero resumirles brevemente. Primero, espero que haya sido de su satisfacción este curso que lo hemos diseñado en como 9 capítulos. Los 5 primeros, que fue un enfoque de alguna manera alrededor de la semilla campesina, donde pudimos introducir otros ejes desde la experiencia para tener elementos que nos permitan exigir nuestros derechos, pero desde la parte creativa. Por eso me acompaña también acá, creo que ya le conocen, ella es la Mama Luca, ella es comunera y es parte de esta propuesta creativa, lúdica, educomunicativa, le llamamos nosotros, porque es un proceso de liberación basado justamente en el teórico, teólogo Paulo Freire, ¿no? Freire. Y estos primeros capítulos, entonces, quiero hacer un breve resumen, se concentraron mucho en algunos elementos que nos permitirían innovar desde cada uno de nuestras destrezas, de nuestros territorios, de nuestros contextos rurales. Es la semilla campesina, hablamos también ahí del conocimiento ancestral, de la gastronomía rural y la promoción hacia un turismo rural. Lo importante de esto es que todos lo asemejemos a nuestro entorno porque ahí están las propias historias, ahí está la riqueza, ahí están los sabores propios, la historia de esos platos, de esos sabores y como eje central está la semilla, pero algo que yo también descubrí preparando este curso es que el eje central de todos los derechos en realidad ese era el agricultor, la agricultora, el campesino, la campesina, y ahí hay un potencial increíble. Yo creo que con lo que las demás colegas han preparado, ahí está armándose una especie de estrategias de gestión y de comunicación para poder incidir desde lo más pequeñito hacia lo macro. Luego de eso hablamos pues de la agricultura regenerativa, las ferias agroecológicas o estos espacios de feria de intercambio de saberes
pero era interesante conocer el intercambio de semillas que había en estos espacios, ¿no? Espacios comunitarios, la innovación en gestión pública y comunitaria y el diseño y el derecho y estrategias de participación. En estos dos últimos creo que tal vez ustedes pudieron identificar algunos artículos y creo que a estas alturas ya, me avisas Yuri si me paso el tiempo, por favor, a estas alturas, ahí digamos, hemos podido ver que la declaratoria de los derechos campesinos tiene como varios capítulos que están enfocados en el derecho de las mujeres, derecho al agua, derecho a la semilla, derecho a la biodiversidad, derecho a la información. Y cada uno de estos capítulos nos permite tejer, un poco adelantándome a las preguntas que me hacían, pues creo que la propuesta viene desde abajo, saber cómo está la legislación de cada país, pero aterrizarlo a la provincia. En Ecuador, por ejemplo, es la provincia, luego es el cantón y último territorio es la parroquia rural. No sé cómo sea en sus países, pero esa es la dinámica de tal manera que podamos aplicar desde procesos organizativos, participativos e ir incidiendo progresivamente, asociativamente y amparados de estos derechos. Además, en la innovación en la gestión poderlo hacer de manera creativa, lúdica, utilizando en nuestro caso, por ejemplo, los puppets, los títeres famosos, ¿no es cierto?, nos han permitido llamar la atención de concursos internacionales para aplicar a proyectos locales. Y eso es interesante porque te abre la mirada internacional para que puedas ejecutar en tu territorio, a veces no necesariamente desde el propio estado local, ¿no? Desde los gobiernos locales, porque no hay esta empatía. Había una pregunta que nos mencionaba que, claro, en el mercado, en el mercado global están la comida rápida, el fast food, lo rápido, pero hay una tendencia a lo lento, a lo slow food, que ahí es donde todo el capital lo podemos, este capital humano, este capital ancestral, lo podemos aplicar en generar unas estrategias, incidir desde lo local, llegar hasta lo provincial y en buena hora, pues si es que cada país, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, creo que en Bolivia ya hay muchos alcances a nivel. Yo les voy a tratar de compartir una ley de semilla que se crea aquí en el año 2017, porque ahí están algunas respuestas que también decían, compañeros, los bancos de semilla. Algunos están institucionalizados, otros son parte de procesos locales, pero reconociendo esto que nos ampara la normativa de cada país, las leyes y más las declaratorias internacionales, son una fórmula muy interesante. Muchas gracias. Mm, ¿Tengo tiempito también de pronto? Tienes un minuto, 2 minutos Ah, más. ya. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por favor. Ya, para rápidamente más bien compartirles, miren aquí, perfecto, ahí estamos viendo. No sé si estamos viendo. Ya. Aquí hay algunos, de parte de nuestras estrategias, por ejemplo, hemos podido afianzar este conocimiento ancestral. No sé si pueden ver ahí hay una fotografía de la Mama Luca con un grupo de ex guasipungueros, de trabajadores de una hacienda de los padres de la curia, de la arquidiócesis de Ecuador, en la entrega de sus tierras. Entonces, todas estas historias que están en nuestros pueblos nos permiten tener algunas ideas, algunos libretos, les decimos nosotros, contar historias. Y a partir de conocer nuestros procesos, pues podemos identificar determinadas potencialidades que tiene cada territorio. Aquí en La Merced, donde yo vivo, en Quito, Ecuador, el morocho amarillo es una semilla con la que se hace un mashcasango. Entonces, le hemos dado mucha fuerza a este morocho, una, para que sigan sembrando nuestras vecinas, para que se retome, se recupere esta semilla y las historias que vienen acompañadas pues permiten también difundir a través de restaurantes, de pequeños emprendimientos, de museos, de títeres, de recorridos, de visitas a los huertos locales y vamos tejiendo las historias. Entonces, ahí hay un poquito de lo que les quería compartir y
y unos videos. Ustedes pueden buscarnos, les voy a compartir si gustan algunas plataformas para que vean algunos ejemplos de trabajos lúdicos que hemos hecho. Aquí les voy a compartir este que fue una invitación para una feria. Celebramos el Día Mundial de las Legumbres. Entonces, las agricultoras locales, sobre todo las agroecológicas, pues tienen su espacio, leen las declaratorias, comparten con los vecinos, vinculan la comida con los sabores y esto también tiene miradas internacionales. De la ONU, por ejemplo, habían reportes que mencionaban que pocos países celebraron el Día Mundial de las Legumbres y estas son estrategias, formas de visibilizarnos y como les digo, no solamente buscar este apoyo local, sino que reforzar lo local, lo vecinal, lo asociativo, para también a través de las declaratorias buscar la mirada internacional que de alguna manera le puede obligar al Estado local, al gobierno local, a seguir afianzando esto que en resumen y por último les digo, es el centro de los derechos. Los agricultores, las agricultoras, los campesinos, las campesinas están en el centro de los derechos. Ahora sí, creo que muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Fabián. Ahora vamos a continuar con el siguiente módulo y después de la presentación que nos va a compartir Daniela, entonces vamos a proceder a poder ya iniciar el debate, compartir reflexiones y estos espacios. Te escuchamos, querida Daniela. Muchas gracias y buenas tardes para todas, para todos y todes. Un placer estar acá compartiendo. Fue bastante complicado, pero muy divertido preparar el material para que ustedes puedan interiorizarse y para que todos podamos y todas reflexionar y seguir siempre profundizando alrededor de esta temática tan importante como los derechos de las campesinas y los campesinos. Bueno, no me quiero repetir mucho, seguramente ustedes ya vienen profundizando alrededor de la declaratoria. Simplemente en este módulo 4 lo que hemos tratado de... ah, perdón, se ve la gatita. Lo que hemos tratado de profundizar y de hacer foco es en la manera en que se destaca, se diferencia el lugar de las mujeres, de las niñas y de las disidencias rurales dentro de la Declaratoria de los Derechos Campesinos. Y que este lugar se destaca y esta digamos, con artículos específicos que abordan la problemática, que abordan que la problemática de las mujeres rurales, pero también, digamos, lo que se pone de manifiesto no solo es la visibilización, sino la necesidad de lo que los estados que se han comprometido y han firmado estas declaratorias den respuestas, den garantías y se comprometan a la ejecución de una gama de políticas públicas que cumplimenten estos derechos de las mujeres campesinas que se colocan gracias a la declaratoria a nivel de los derechos humanos universales. Y es en este sentido un acontecimiento, y por eso es tan importante la reivindicación específica de este colectivo de mujeres, niñas y disidencias rurales, que si bien se encuentran explicitadas en otras normativas internacionales, en otros pactos, en otros acuerdos que muchos países han firmado, sin embargo se requiere no solo la visibilización hacia todo, digamos, hacia toda la población mundial, pero también se requiere esta visibilización de la problemática específica de las mujeres rurales también hacia el interior del sector digamos, del mundo rural, del campesinado, de la agricultura familiar e incluso de las comunidades indígenas. Entonces, que en la declaratoria la existencia exista esta,
esta mención eh, especial es, digamos, un hito histórico, pero que además en el módulo 4 tratamos de identificar como un hito histórico que se vino construyendo a lo largo de muchos años en la historia de la mano de tanto de las organizaciones campesinas, de las comunidades indígenas, de las mujeres de los pueblos indígenas, y también de la mano de lo que hemos llamado feminismos campesinos y populares conjuntamente con los movimientos feministas. Esto quiere decir que ese artículo 4 y que todos los artículos de la declaratoria tienen una historia, tienen una genealogía, tienen un proceso de construcción, un proceso de reconstrucción y un proceso que da cuenta de la lucha de las mujeres rurales por la justicia, por la equidad, por la no discriminación, por sobre todo el cierre de las brechas y las desigualdades que existen entre varones y mujeres, específicamente en los mundos rurales. Y los feminismos, los comunismos populares y campesinos, lo que nos traen es esto, son las herramientas metodológicas de pensamiento, de reflexión acerca de las historias de las lideresas populares, campesinas, agrarias, que fueron configurando diversas luchas y que llevaron finalmente también a esta, digamos, mención especial dentro de la declaratoria. Y que no es una lucha que se cierra, sino que es simplemente una visibilización, una confirmación de las desigualdades existentes y sobre las que hay que trabajar. Bueno, acá es simplemente la presentación de lo, digamos, desde dónde vi y me pareció oportuno abordar, digamos, la perspectiva de género que comporta la Declaratoria de los Derechos Campesinos, no tanto desde una mirada legal o jurídica, sino procesual e histórica de los movimientos de las mujeres campesinas indígenas de nuestro continente, a través de sus organizaciones locales, nacionales, latinoamericanas e internacionales, y como la vía campesina. Y que para ellas también esto significa, como les dije antes, no solo un logro simbólico por la visibilización, pero sino también un recordatorio que ellas mencionan permanentemente, que es el trabajo de la equidad de género hacia el interior también de los movimientos campesinos, de los movimientos de la agricultura familiar y de los pueblos indígenas, porque es también un sistema patriarcal, digamos, que no deja de atravesar incluso a las organizaciones que acompañan y que conviven y en las que habitan las mujeres rurales campesinas. Entonces, también es una obligación la deconstrucción y el pensamiento crítico y reflexivo que se debe interiorizar e incorporar al interior de estas organizaciones campesinas y al interior en general de los mundos rurales y agrarios. Bueno, no sé si comenzamos con las preguntas. Sí, muchas gracias, Daniela. Ahora nos gustaría, ¿no?, empezar el intercambio, entonces, también muy bienvenidos a los que se han unido, ¿no?, recientemente a esta sesión. Y bueno, nos gustaría darles a ustedes la palabra y la opción de hacer preguntas. Y ahí ya viene la primera pregunta, José. Y a los docentes, ¿no?, a Fabián y a Daniela, les ayuda mucho también si mencionan rápido desde dónde se conectan, ¿no?, de dónde son. Gracias. Saludos, buenas tardes desde Daule, Ecuador. José Baldassari, administrador de la Asociación de Montubio Los Pinos 3.
A ver, me siento congratulado conocer el esfuerzo que se hace por visibilizar a la mujer, que ha sido compañera y partícipe de muchos procesos, pero nosotros partimos de una sociedad machista. Discúlpeme, no quiero entrar en mayores detalles, pero desde la Biblia mismo habla de la dependencia de la mujer hacia el hombre, de la sumisión de la mujer al hombre, todo lo cual ha contribuido a vivir este estado que vivimos, que existimos, ¿no? Pero yo considero que hay que partir de un proceso de cultura general, porque teniendo nosotros cultura general, nos adentraremos en las culturas de la filosofía, de la política, para ir entendiendo todos estos procesos y estos fenómenos. Pero es importante el esfuerzo que se hace porque se visibiliza a la mujer en estos procesos de construcción de un nuevo modelo de sociedad. O sea, para mí está bien el esfuerzo. Mi pregunta es, ¿quiénes están comprometidos en construir ese nuevo modelo de sociedad? Porque muchas veces se puede ser por compromiso, pero otra cosa es por entendimiento, por realidad de una existencia de un nuevo modelo de sociedad. La sociedad se degradó, se enloqueció, la tecnología nos trastornó. Entonces, mi pregunta es, ¿correcto la Declaración de Derechos de los Campesinos? Casi perfecta. No habrá nada perfecto mientras sea el humano el que lo aplique. Ahora el trabajo es hacer entender, a desaprender lo aprendido, para que la sociedad entienda estos procesos que se está tratando de construir. Esa es mi visión. Gracias. Daniela, ¿te parece responder? Eh, bueno, muchas gracias por el comentario. A mí me parece, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice. Em, Me parece que de lo que usted habla es de qué manera podemos deconstruir este sistema patriarcal y todas estas creencias que indican que por alguna razón las mujeres deben depender de los varones, pero es simplemente un sistema de creencias que pertenece a un sistema de creencias mayor que se llama patriarcado. Digamos, eso usted mismo mencionó la Biblia, que es como uno de los libros fundantes del sistema patriarcal, junto con otros. Entonces, como usted bien dice, es una cuestión de formación con perspectiva de género. Una formación con perspectiva de género lo que nos posibilita es pensar permanentemente si aquello que decimos, aquello que proponemos, aquello que queremos, aquella política pública que queremos llevar adelante, ¿a quién beneficia? ¿Beneficia más al varón o beneficia más a la mujer? ¿Beneficia a las dos personas por igual? Si la política pública que queremos llevar adelante da que beneficia a las dos personas por igual, es una política pública justa e inclusiva y con perspectiva de género, porque se fija que los géneros para hacia donde está orientada estén visibilizados y en equidad. Entonces, un nuevo modelo civilizatorio, como usted se preguntaba, incluye a todas las personas por igual. Ese es el trabajo de la equidad y de la justicia, ese es el trabajo y esa es la propuesta de los feminismos campesinos y populares. Pensar en términos de justicia social y de equidad. Para eso tenemos que revisar desde el lenguaje que utilizamos para comunicarnos, desde el lenguaje que utilizamos para comunicarnos, hasta las imágenes, hasta el contenido, hasta de dónde vienen nuestras ideas. Si hacemos desarrollo rural, tendríamos que pensar si la agricultura convencional no responde, por ejemplo, al sistema patriarcal. Si hacemos una agricultura regenerativa, podríamos pensar si no es un sistema inclusivo, incluyente, que no extermina, ¿no? Que colabora. Entonces, revisarnos y revisar el sistema patriarcal que nos configura es una tarea de todos, de todas y de todes. Eso es pienso igual que usted.
Eh, no sé si, no entendí ninguna pregunta. Buenas tardes. Tal vez solo agregar algo. No solo es el patriarcado, ¿no? Por ejemplo, el año pasado intenté acercarme a las hermanas Bartolinas por el tema de las enfermedades zoonóticas, que son aquellas que pasan de los animales, en especial, ¿no?, de consumo, a las personas. Entonces, mandé notas y todo eso, pero resulta que no, nunca me atendía, ¿no? La hermana Cuno, que es la de superior ahorita, ni tampoco se dio en la anterior gestión. Y ahí siempre hay una barrera, ¿no? Que son las famosas asesoras, que realmente, no sé, o sea, lo primero que hacen, ¿no? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu título? ¿Qué es tu profesión? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? O sea, y siempre están como que a la defensiva y no, al final no es que se canse, ¿no? Sino que ya no es importante, digamos, llegar a ellos, sino ver el camino de llegar el bienestar animal por otro lado. Pero ahí son puras mujeres y igual se encuentran barreras, ¿no? Yo digo, ahora voy a hacer llegar, lo puedo hacer llegar, hagan esto, pero ya sé dónde va a quedar ahí con las famosas asesoras, que supongo que todo va encaminado según lo que ellas llevan, ¿no? Como donde ellas están llevando. Solo acotar eso, que también tenemos a veces las mismas mujeres, ¿no? Que no pensamos en las mujeres. Eso. El sistema patriarcal no es privativo de los varones. El sistema patriarcal es en hombres, perdón, en varones y mujeres. Nos atraviesa a todas las personas. O sea, que si usted encuentra actitudes quizá machistas, por decirlo de alguna manera, o patriarcales en mujeres, es correcto, porque las personas estamos en todo caso, las personas que queremos, estamos en proceso de revisación, de revisión del sistema de creencias del patriarcado, digamos, de la colonialidad, del capitalismo, de todos esos sistemas de creencias que de alguna manera, y es lo que se trata de hablar en el módulo, ese sistema de creencias es lo que configura una desigualdad material en las mujeres rurales, ¿no? Finalmente no es simplemente un sistema de ideas, sino que es una configuración de un orden social mundial que conlleva a que la mayoría de las mujeres rurales, campesinas, indígenas, vivan en condiciones de pobreza. Eso es, digamos, lo importante de entender, digamos, el patriarcado como un sistema de orden mundial, global, de muchísimos millones de años, cultural, con capacidad de quebrarse también, porque es simplemente un sistema cultural y de reorganizarse de otra manera. Y que nos interpela a todas las personas, varones, mujeres y disidencias. Ok, está. Muchas gracias por la aclaración. Gracias. No, por nada. Si puedo aportar en lo que mencionaba José, mi paisano de Ecuador, en que yo recojo algo que mencionó interesante. ¿Quién hace entender, desaprender eso aprendido? ¿No es cierto? Este sistema de consumo donde cómo hacerle entender tanto al consumidor como al que hace las leyes, al que hace los reglamentos, es decir, a los gobiernos, a la asamblea, de la importancia de esto. Tal vez es desde estas estrategias muy locales. Y sumo a lo que decía Patricia, que muchas veces Patricia va, le ponen con un asesor a debatir únicamente con el asesor, la asesora, y claro, los asesores tal vez tienen un conocimiento muy de una formación ajena tal vez a estas realidades rurales y más de las realidades de las mujeres. Entonces,
los sistemas participativos que ustedes puedan identificar, creo que son estrategias y en asociación, en grupos barriales, en grupos de afinidades. Hoy hay las ferias o asociaciones de feriantes agroecológicas de quienes tienen esta afinidad en su territorio. Creo que podrían ser algunas estrategias. Y quería dar un elemento interesante. No sé si ustedes recuerden que cuando hablábamos de conocimiento ancestral, hablábamos de una cultura en Ecuador, la cultura Valdivia, donde se veneraba mucho a las Venus de Valdivia, que eran mujeres, es decir, había Mujeres. un... exacto, y ahí, ¿qué es lo que nos dice la historia? Que las mujeres, pues, en estas sociedades tenían una fuerza, una especie de empoderamiento que las veneraban porque eran doblemente madres, porque cuidaban a sus propios hijos, pero también empezaron a domesticar las semillas, lo que hacen las mujeres y de pronto es un trabajo desvalorizado, ¿no es cierto? Eso creo que es cultural. Y a la cultura, así como nos alimentan de cultura con la propaganda, con las... José también mencionó la tecnología. Hoy, ¿cómo nos alimentan de cultura? A través de nuestros aparatos. Entonces, innovar desde la semilla y desde estas experiencias, yo creo que es también meternos a estos aparatitos con estrategias comunicativas, con información que de alguna manera puede equilibrar. Yo creo que es difícil equilibrar a un gran sistema financiado por grandes empresas, ¿no es cierto?, que ponen sobre la mesa productos que no son nutricionales, sobre esto que es un poquito más duro, más fuerte, pero asimismo a nivel local puede tener un buen impacto. Es lo que puedo aportar. Sí, a mí me gustaría agregar algo a la cuestión de quién fomenta la participación. Hay algo, de las mujeres, ¿verdad? Hay algo que para mí es muy importante de la Declaratoria de los Derechos, que es exactamente eso, que los estados-nación se comprometen a trabajar, ya sea con políticas específicas, en la garantía de todos los derechos que se enuncian, entre ellos el derecho de las mujeres a la participación, al acceso a la salud, al acceso a la tierra. Es decir, no se puede, después de esta declaratoria y después de todos los tratados internacionales que muchos de nuestros países de Latinoamérica han firmado, no se puede dejar librado al azar que las condiciones de las mujeres campesinas rurales cambien. Es decir, se necesita una activa participación del Estado y de todas las y los agentes de Estado en la transformación de la situación de las mujeres rurales. No se va a dar única y exclusivamente por la actividad de las organizaciones militantes. Las organizaciones militantes son organizaciones importantísimas que colocan en la agenda pública las necesidades y requerimientos estructurales de los distintos colectivos y van marcando la agenda y van marcando el debate. Pero cuando un Estado nacional se compromete a llevar adelante una política de mitigación de la violencia de género, una política de no discriminación a las mujeres y niñas rurales, una política de accesibilidad, tiene que poner recursos y personas que aseguren exactamente el cumplimiento de estos derechos. De esto estamos hablando. O sea, estamos hablando de una declaratoria de derechos que deben ser cumplidos, como todos los otros derechos, como el derecho por lo menos en Argentina, a la educación pública, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Eso por otro lado, por un lado. ¿Quién garantiza, por ejemplo, la participación de las mujeres rurales en una feria? Que las mujeres sean las puesteras. Bueno, tiene que haber un gobierno local, un gobierno municipal que se ocupe de ver cuántas mujeres están en condiciones de feriar, si tienen vehículo, si las mujeres necesitan espacios de cuidados para que cuiden a sus infancias cuando van a la feria, si las mujeres necesitan cualquier otro recurso para poder llegar a la feria.
Eso es asegurar la participación de la mujer rural en un espacio, por ejemplo, de intercambio comercial, como puede ser una feria. Entonces, la participación depende de las organizaciones campesinas, indígenas, sí, por supuesto. Totalmente es vital que las organizaciones en los territorios estimulen la participación de las mujeres, pero además las instituciones de los territorios. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando del Estado-nación, del Estado provincial, se dice en mi país, y del Estado municipal. Estos son los compromisos que se han firmado. Una de las preguntas, retomo una de las preguntas que me enviaron, y es cuál de los países de la región ha caminado más sobre la cuestión de la política pública. Si ustedes se ponen a analizar, casi todos los países tenemos programas orientados a las mujeres rurales, casi todos, a las mujeres rurales campesinas, a las indígenas, quien más, quien menos. Ahora, ¿quién está mirando que realmente ese programa en donde se fomenta la participación de las mujeres sea realmente un programa que favorezca la autonomía? Realmente después cuando se dividen los recursos monetarios y vemos que por ahí ese recurso que llegó del Banco Mundial fue a parar a la familia y al único que benefició fue el varón. ¿Por qué? Y porque no hubo técnicas y técnicos territoriales viendo y analizando que efectivamente la política pública tuviese perspectiva de género. Con lo cual, el rol del Estado nacional es fundamental como para todas las minorías, no solo para las mujeres rurales, para los niños y las infancias y las disidencias. Para todas las minorías es necesaria la intervención del Estado. Esto lo estamos viendo hoy por hoy en la Argentina, como este gobierno va bajando una por una, todas las garantías que el gobierno anterior le dio a las mujeres campesinas y rurales. Ni siquiera tenemos un lugar para ir a denunciar un acto de violencia de género en este momento en la Argentina. Y si no está el Estado, entonces, ¿qué hacemos las mujeres con estas situaciones? Así que en relación a esto que preguntaban los compañeros anteriormente, mi postura, esta es mi opinión, es un trabajo, es un compromiso de los gobiernos y de los estados darle lugar a las mujeres rurales en esta coyuntura. Y en cuanto al contenido de los nuevos modelos civilizatorios, los feminismos campesinos hablan de soberanía alimentaria, hablan de agroecología, hablan de economía circular, hablan de revalorización de saberes ancestrales, es decir, hay un discurso y una narrativa desde los cuales podemos construir nuevos modos de vincularnos, nuevos modos de llevar adelante desarrollos rurales resilientes e inclusivos. Gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Comentarios? He visto, creo que sí. Adelante. Muy buenas tardes, queridos colegas. Un placer poder compartir nuevamente. Yo le tengo para el licenciado Fabián una pregunta, ¿no? Relacionada a lo que es la agricultura y las semillas, ¿no? Se evidencia que los efectos de la agricultura regenerativa son positivos en este sentido porque los gobiernos locales, nacionales siguen incentivando a través de sus políticas, programas y proyectos un tipo de agricultura convencional, ya que este tipo de agricultura convencional está más ligada a sobreexplotar los recursos naturales de nuestro medio ambiente, ¿no? ¿Por qué nuestros gobiernos siguen incentivando ese tipo de agricultura, ¿no? Gracias. Rosandel, ¿verdad? ¿De qué país eres Rosandel? De Tarija, Bolivia, Muy frontera bien, con Argentina, casi. ya. Gracias, Rosandel. Claro, un gusto. Mira, en Ecuador yo te puedo contar de esta experiencia de lo
Los movimientos de agricultura regenerativa son bastante locales, rurales, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a diferencia de los territorios urbanos, de las grandes ciudades donde la demanda del consumo, pues, y de las decisiones también de los gobiernos ha dado pie a que las grandes industrias em, forcen o almacenen, siembren, pero de manera forzosa, utilizando ya semillas alteradas para la alimentación masiva. Entonces, los gobiernos, yo entiendo que tienen este privilegio por las grandes empresas para satisfacer esta demanda de consumo, pero no hay un respaldo hacia iniciativas locales. En ese sentido, yo creo que desde los gobiernos más cercanos, aquí en Ecuador, los gobiernos más cercanos son las juntas parroquiales. Después están los cantones. Y las juntas parroquiales son estos gobiernos desde donde se puede llevar adelante iniciativas para dar mayor presupuesto, mayor respaldo a estas iniciativas agroecológicas, a la agricultura regenerativa. Y yo he visto, por ejemplo, en perdón, en España hay un influencer, Job, no recuerdo el nombre, que él siempre está difundiendo las grandes, porque hay empresas también que ya están empezando a volcarse por la agricultura regenerativa. Ahí creo que viene mucho la institucionalidad internacional que motiva a estas empresas, que motiva a los estados a adoptar otras medidas regenerativas, y cada vez más el calentamiento global creo que está obligando a que cada país adopte. No sé si sea todavía de carácter obligatorio o todavía sigue siendo em, 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 bajo la voluntad de los países. Y qué mejor si desde lo local, desde lo rural, desde los lugares más periféricos que conservan mucho de la biodiversidad, se puede aportar en esto de la agricultura regenerativa en territorios semiurbanos. Hay algunos territorios todavía que entre las grandes ciudades hay franjas de amortiguamiento donde la comunidad se debate entre la urbanización o la agricultura. Y cada vez los espacios destinados a la agricultura son más reducidos. Ahí viene otro tema en el debate, que es el uso del suelo, ¿no? ¿Dónde hay la mayor cantidad? ¿Dónde se concentra el uso de suelo para la agricultura? La parroquia rural donde yo vivo, por ejemplo, es entre rural y casi urbana, está en la mitad. Pero aquí los espacios para la agricultura regenerativa de algunas mujeres son reducidos, hablamos de menos de aproximadamente de 1.000 metros cuadrados, de 500 metros, y es básicamente para un consumo propio y para, a través de estas asociatividades, llevar a las ferias locales, ¿no? A las ferias parroquiales, pequeños espacios de consumo. Ahí lo que termino indicándote es que los estados, en realidad, las leyes del empoderamiento de la ciudadanía y la articulación con los gobiernos podría seguir motivándose a que cada vez la agricultura regenerativa es la alternativa, además que no solamente es la alimentación, la agricultura regenerativa, no es la biodiversidad, varias especies, es el mejoramiento de la tierra, es la mayor captación de oxígeno y de fertilidad en la tierra, cosa que no ha permitido las prácticas de los monocultivos, tierras muy erosionadas, y eso espero que cada vez los estados a través de sus carteras en Ecuador, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y las nuevas leyes como esta ley de semilla, que no es tan antigua, digamos, ya le están dando estas herramientas ganadas constitucionalmente, ¿no? A través de las asambleas o a través de procesos, movimientos a nivel nacional y vía
constitución, vía constitucional, es decir, cambian la constitución para darle este peso político. Eso también tiene que ver mucho cómo están los gobiernos. Si el gobierno, digamos, es de izquierda, el gobierno es de derecha, hacia dónde apunta el mayor respaldo de los gobiernos. Un poquito complejo, ¿no? Muchas gracias, licenciado. A la orden. Bueno, tenía una segunda pregunta que quería hacerle igual a la colega Daniela Mariotti. Es sobre todo, se ha hablado mucho de que existen las desigualdades y lo que son las brechas de género, ¿no? Y también un poco en base a la experiencia que ella tiene, ¿qué nos podría comentar acerca para disminuir estas brechas, ¿no? En alguno de sus documentales nos explicaba de que una de las brechas era, por ejemplo, que las mujeres no eran sujetos de créditos en algunos países, lo que limitaba el poder productivo de financiación de ciertas actividades en el área rural, ¿no? Eh, perdón, ¿cuál sería la pregunta? No me quedó muy claro. ¿De qué manera se podría de alguna manera bajar las brechas Ah, de claro. género que existen, ¿no? Porque se ve de alguna manera cierta discriminación, ¿no? En torno, en uno de los videos usted nos mencionaba de que en algunos países de la región todavía las mujeres como tal no son sujetas a Sí, créditos sí. productivos para desarrollar esas actividades, ¿no? Bueno, la brecha de género, las brechas de género se dan tanto en los mundos rurales como en los mundos urbanos. Eh, Siempre estamos hablando de indicadores que muestran un segundito. Tengo una mascota un poco molesta. Un segundo. Salimos. Em, por ejemplo, hay, digamos, yo lo que conozco son políticas específicas que se van armando en torno a desigualdades específicas de mujeres, por ejemplo, rurales. Entonces, actualmente existe un programa que es del Banco Mundial, que lo maneja una institución X, que trabaja para achicar las brechas de género, de ingresos, de participación política y de tiempo de trabajo en las mujeres rurales que viven alrededor de los parques nacionales. Entonces, se construyen políticas públicas específicas que van directamente orientadas a disminuir las brechas de género. No conozco otras situaciones que no sean a través de la política pública. Primero porque las brechas de género, como les digo, son medidas, son indicadores que van orientando cómo es la situación comparativa entre varones, mujeres y no disidencias. Son binarias, las brechas de género por ahora son binarias, solo miden mujeres y varones y en pocos casos población disidente. Frente a esa situación se trabaja, por ejemplo, cómo hacemos para que el acceso a la salud sea equitativo entre varones y mujeres. Como, bueno, entonces, no hay una política global integral. Lo que hay son acciones concretas. Por ejemplo, la ley de cupos. La ley de cupos asegura o intenta asegurar una igual participación en cargos electorales y de toma de decisiones entre varones y mujeres. Entonces, ¿qué dice la ley de cupo? Bueno, que tiene que haber un 50% de población de varones y de mujeres. O, por ejemplo, una política pública de desarrollo rural para mujeres campesinas es aquella que no que no puede haber varones en las organizaciones, pero que bien son lideradas por mujeres rurales o que en su equipo técnico y directorio representan más del 60%. Es decir,
que lo que va sucediendo en la actualidad es esto que denominamos incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas de todos los niveles de actuación, nacional, provincial, municipal, en donde lo que se va teniendo en cuenta es que la acción que vamos a llevar adelante sea una acción equitativa, con resultados equitativos. Esto es, digamos, la manera que se tiene desde los estados, la incorporación de la perspectiva de género. Las organizaciones sociales tienen otros roles, es pedir que se incorpore la perspectiva de género, que se cumplan con justamente los derechos y con todos los acuerdos que los países firman, ¿verdad? Es decir, como que cada actor en el sistema tiene un rol correspondiente y las mujeres de hacer cumplir sus derechos, para lo cual, para poder hacer cumplir nuestros derechos, las mujeres también necesitamos formación política. Entonces, formación política, instrucción, como decía el compañero, participación en espacios que nos alienten a nosotras a hacer cumplir nuestras garantías que tenemos, o las garantías que tenemos en relación a nuestros derechos. Eso, de esa manera, se va configurando. La verdad, y en general, todas las políticas y todos los programas, o al menos los que yo fui estudiando, que incorporan perspectiva de género, son exitosos. En general, lo que se observa es que el gerenciamiento de muchos programas, de muchos financiamientos en manos de mujeres son mucho mejor que, o tienen mejores resultados que el gerenciamiento de programas en manos de varones. Entonces, simplemente se trata de ir posibilitando, desde, digamos, lo digo desde el rol técnica, ¿no? Técnica de terreno, técnica extensionista, docente, es ir facilitando el cumplimiento y de toda la normativa existente, que es enorme, muchísima, y que simplemente hay que conocerla y hacer, y, digamos, y batallarla. Muchas gracias, No sé licenciado. si respondí. Sí, sí, perfectamente, gracias. ¿Hay más preguntas? ¿O algún comentario? ¿Algo que quieran compartir? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Juana Quispe, soy desde Bolivia, ¿no? Eh, yo estoy trabajando directamente con las organizaciones de mujeres campesinas, ¿no? Yo soy del departamento de La Paz, pero ahora actualmente estoy trabajando en Cochabamba, entonces de igual manera trabajo con las organizaciones de mujeres. Es muy importante, ¿no? Nosotros como yo rescato, ¿no? Que las organizaciones de mujeres tienen sus agendas, ¿no? Que está mucho relacionado con sus derechos, ¿no? Derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Y está escrito también, como decía la compañera, en las leyes, ¿no? Nosotros tenemos varios derechos como mujeres reconocidos en la Constitución Política del Estado de Bolivia, pero margen de eso está también varias normativas, ¿no? Que están hechas también, ¿no? Entonces, algo que nosotros siempre hacemos incidencia a que la mujer también tenga valor, de mayor participación, es de que incidencia en que en los POAS, es decir, en los planes operativos anuales que planifican cada gobierno municipal, pueda también planificar proyectos en beneficio de las mujeres, ¿no? Y para ellos hay una partida, la 25 es políticas y promociones de género, para la cual nosotros como institución y en coordinación con las organizaciones hacemos respetar ese presupuesto. ¿Para qué sirve ese presupuesto? Más que todo es para el tema del fortalecimiento organizativo de las mujeres, también para apoyar
algunos emprendimientos pueden ser productivos o en temas de turismo o artesanía. Entonces, de alguna manera yo quería compartir esto que tiene relación, ¿no? Con el tema de género, con el tema que ellas van manejando en el tema del área de la agricultura acá, ¿no? Que es, está faltando todavía acá el tema del reconocimiento, el aporte que realiza la mujer en la agricultura. Sí tenemos varias normativas a favor de las mujeres acá en Bolivia, pero lo que está faltando es ese reconocimiento real de la mujer real campesina que vive en el campo. Muchas gracias, Stephanie y compañeras. Muchas gracias. Gracias. Sí. Ujú. ¿Alguien más? Hola, hola, Hola. buenas tardes. Soy Edith Díaz de Colombia, trabajo en mi equipo con Juana Quispe de Bolivia, somos el Grupo Amarillo y pues yo había planteado dos preguntas, pero he estado con el internet bastante malito porque se fue la luz, pero ya por acá reviso y es, bueno, si las mujeres de América del Sur que estamos hablando son prioridad en los proyectos de sus países. Por ejemplo, en Colombia sí, y lo que hablaba Juana, ya hay proyectos específicamente para la inclusión de la mujer como tal, la mujer rural, y califica en un proyecto. Eso nos da una calificación para ser prioritario en los proyectos. Eh, Esa es una. Y la otra es hablar del enfoque de género en los derechos del campesino. ¿Es realidad o solo se cumple en el papel? Es decir, que los gobiernos sí hacen respetar estos derechos o están haciendo... Se apagó tu micrófono. No sé si ya has terminado, Edith, o... Ay, se me apagó Bueno, la otra pregunta era si cuando se habla de enfoque de género en derechos del campesino, ¿es realidad o se cumple solamente en el papel? Está escrito. eh, y si los gobiernos sí lo hacen respetar o están haciendo caso omiso. Por ejemplo, ¿cómo hace uno para saber que se incluya en los planes de desarrollo, que se cumpla en los países y se lleve a cabo? No se quede solamente en el papel y sigamos hablando y diciendo que podamos hacer ese seguimiento que sí se está dando efectivamente. Bueno, buenas tardes. Yo creo que esa última pregunta no tiene una respuesta concreta a decir sí, lo está, no es teoría, es algo que se cumple. Es una directriz, es una orientación y es un compromiso que los estados asumen de darle lugar a una minoría. Eh, Cada país, y esto es un poco lo que decía el compañero Fabián, esto también, o creo que Fabián decía, depende un poco de la orientación de los gobiernos. Hay orientaciones de gobiernos, como por ejemplo también les mencionaba, que en la Argentina el gobierno anterior de Alberto Fernández le dio muchísima importancia a la cuestión de las mujeres y las disidencias, a punto tal que creó el Ministerio de la Mujer, Ministerio Nacional, que ya se cerró con todos los ministerios en cada una de las provincias, un plan nacional de acción contra las violencias, en donde toda la política pública transversalizaba enfoque de género, un plan nacional de formación para todas las empleadas y los empleados públicos del país en perspectiva de género y atención primaria de violencia. Quiere decir que fue un gobierno que claramente se comprometió con la institucionalización de los derechos de las mujeres urbanas y rurales.
Ahora bien, eso por un lado, yo lo digo y planteo, todo lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández es hermoso en términos de normativas, institucionalización. Si yo voy a los territorios rurales, yo en este momento estoy más cerca de la ciudad, pero estuve viviendo últimamente en, en el campo, ahí uno se da cuenta que los derechos de las mujeres están absolutamente vulnerados. Todas las mujeres son víctimas de violencia. Éramos 900 personas. Un lugar de campesinado, de poco que queda en la Argentina. Eh, y sin embargo, todo, absolutamente todo estaba vulnerado. Entonces, es verdad que el gobierno de Alberto Fernández acompañaba, eh, estaba comprometido, pero la situación real de las mujeres rurales de ese poblado era una situación de vulnerabilidad e injusticia estructural de años. Entonces es difícil responderle a la compañera porque yo diría que sí, efectivamente se van incorporando las problemáticas y los estados van visibilizando y van asumiendo que tienen que ir resolviendo estas desigualdades, pero de ahí a la práctica y a los territorios es como no sé, para mí hay un portal. Todo lo bueno que se piensa pasa ese portal y nada se realiza en los territorios. Es como, es como que la práctica luego aplicada depende mucho de la existencia en estos territorios de organizaciones que le den seguimiento a los compromisos de los gobiernos locales y nacionales, que le den seguimiento a los compromisos de las leyes. Entonces es como un doble juego, una coyuntura macro de oportunidades políticas, de gobiernos que abren esas oportunidades políticas y el accionar de los actores en territorio que van pulsando, en este caso, los movimientos de mujeres, de las organizaciones campesinas, para que esas estructuras de oportunidades políticas realmente configuren una situación benéfica para las mujeres. Esto es como un termómetro que hay que ir midiendo país por país, momento por momento. Esto es así. Lo mismo si tomamos los derechos de las infancias. Son papeles, los derechos existen, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ahora después veamos qué pasa en cada territorio local con respecto a los derechos de los niños, y las niñas y las infancias en general. Entonces me parece que es una pregunta que uno no puede responder de manera taxativa, tajante y literal, sí ir visualizándola en proceso. Bueno, una vez que hubo declaratoria de los derechos campesinos, ¿qué pasó en mi contexto local? ¿Qué pasó en mi contexto nacional? Nada, un poco, más, menos. Entonces, esto es digamos, yo me pondría a pensar así, ¿no? Como en el tiempo y con determinados hitos. ¿Cómo influyó esto en los principales movimientos sociales de mi país? ¿Configuró más feminismo campesino o no? ¿O no pasó nada? Digamos, trataría de ir respondiendo más situadamente. Eso. Igual me gustaría complementar, ¿no? Dani también a lo que menciona Dani, desde el enfoque de las familias, del machismo institucionalizado, digamos, yo puedo dar fe que vengo de una matriz muy machista, donde papá y mamá pues nos enseñaron a hacer una actividad los hombres y a hacer otra actividad las mujeres. Entonces las mujeres estaban como que predestinadas a la tierra y a la cocina, que tienen una relación directa, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de semilla, de agricultura regenerativa. Y romper estas matrices culturales creo que ha sido bastante de primero mirarnos casa adentro. Cuando yo interpreto a una mujer que es mamaluca, es parte de esta investigación, también voy asumiendo el rol que deben tener
los varones sobre esto. Y vamos al Estado, lo que menciona Dani, ¿no? Al Estado, al patriarcado. El Estado, cuando está dirigido por un hombre, obviamente va a dispersar, tal vez, a menos que sea un hombre que haya pasado por estas experiencias, sea un hombre agricultor. Creo que el ejemplo de Evo Morales es algo que nos debe llamar mucho la atención, y quienes son de Bolivia pueden ir viendo cuando un agricultor entra al poder, tiene detrás también una estructura que le permitió llegar al poder, movimientos campesinos como en Ecuador, ¿no? El movimiento indígena, sectores montubios, sectores pesqueros, casi todos sectores artesanales, rurales, no convencionales, no industrializados. Ahí está la diferencia en cuando un estado está vinculado con la industria, ¿no? Con los industriales. Quienes, las redes que le permiten llegar al poder son redes industriales, pues la política se va a ir diseminando en ese sentido, se van a ir pagando los favores, tal vez se van a ir estructurando. ¿Cómo se estructura también la política, digamos, a través de la asamblea, a través de en los consejos municipales, a través de concejales? Y hoy, claro, las leyes permiten en Ecuador también la paridad de género, ¿no? Se menciona acá, que también en la papeleta de votación estén mujeres, pero cuán empoderadas también van a entrar esas mujeres para algún mensaje decía por ahí que a veces entre mujeres también no hay esta identidad de género. Entonces es como un tema muy cultural que merece seguirlo debatiendo, seguirlo analizando. Y Mayra León, que nos menciona esto de en las zonas rurales de Ecuador, el apoyo a las mujeres campesinas, no hay tantas oportunidades para acceder a créditos ni garantías fijas en relación con las del hombre. ¿Cómo hacer para incorporar a los jóvenes a este cambio de mentalidad si no existen garantías que permitan desarrollar oportunidades? Tal vez yo me permitiría decir con esta experiencia que les cuento de una formación desde estos machismos enraizados en muchos hogares. Yo creo que compartir con mis hijos también la labor en la agricultura, en la tierra, en la cocina, puede ser también romper con estos esquemas desde lo nuclear, desde lo familiar, y ahí ir escalando progresivamente en los liderazgos femeninos en comunidades. Es muy interesante. Bien lo decía alguien, cambia la perspectiva de las decisiones cuando hay una mujer adelante. Entonces eso aporto también. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien, si Dani, si también te gustaría responder algo a la pregunta de Mayra, ella lo compartió en el chat. Em, Bien, sí, yo creo que no solo en Ecuador, sino que es una marcada tendencia en todos los países, que la menor accesibilidad al crédito de las mujeres rurales. Eh, Esa es una de las tantas brechas de género existentes. En cuanto a cómo hacer para que los jóvenes incorporen, digamos, nuevas pautas culturales que vayan siendo menos machistas, más inclusivas. Es, como decía Fabián, es un trabajo formativo, de educación y de transformación, pero no es de los jóvenes únicamente. Uy, perdón. Es, es una transformación societal. No podemos pretender o creer que nos tenemos que empoderar las mujeres si los varones no se revisan. No podemos pensar que los jóvenes tienen que transformarnos o transformarse si los adultos a su vez no se transforman. La transformación es sistémica. Entonces, la transformación sistémica implica pequeños actos y pequeños movimientos
en conjunto y entre todos. Entonces, por ejemplo, ya nos saludamos diciendo hola a todas y a todos, porque damos por sentado que no somos todos varones cuando nos saludamos. Entonces, esa es una pequeña transformación del lenguaje. Por eso también en el módulo se hablaba de cómo hablamos, porque algo tan básico que es el lenguaje es estructurante de nuestra manera de pensar. Si podemos estructurarnos en la multiplicidad y no en la unicidad, entonces vamos a poder cambiar todo. Con lo cual, estas preguntas de, bueno, ¿quién tiene que transformar? ¿Cómo hacen los jóvenes? Sinceramente lo que les digo es transfórmense y transformémonos cada uno y cada una y desde cada lugar, desde cada rol que tenemos que desempeñar, incorporemos la perspectiva de género, ya sea como padres y como madres, como técnicas, como técnicos, como profesores y profesoras. La transformación hacia un mundo más equitativo no es solo de las mujeres, no es solo de los varones, es de todes. Entonces esto es importante, porque si no creemos que la igualdad de las mujeres rurales depende de que haya un programa del Ministerio de Agricultura, y la verdad es que no va a transformar nada si no hay una intencionalidad. Y esa intencionalidad es responsabilidad de todos los que al menos estamos vinculados a los mundos rurales, de todas y todos los actores que componemos esos mundos rurales, ya sean los bancos internacionales que lo incorporan. Fíjense que en Argentina todo el financiamiento para las mujeres rurales proviene de los bancos de financiamiento internacional. Es decir, que el desarrollo de la mujer campesina en Argentina es de la mano del Banco Mundial. Somos deuda, es una vergüenza. Para mí es una vergüenza. El Estado, por eso les digo, cuando decían, bueno, ¿cómo vemos si los gobiernos se comprometen o no? Y en lo formal uno podría decir que el gobierno de Alberto Fernández se comprometió, sí, de mil maneras, pero seguimos siendo deuda. Si el Estado Nacional no pudo solventar un programa de política pública orientado por las mujeres desde su tesoro, simbólicamente fuerte. ¿Se entiende? Entonces es como la transformación es de todo el sistema y de todas y cada una de nosotros también. O sea, no podemos preguntarnos por los jóvenes si no nos preguntamos por nosotros, ni tampoco por los políticos si no nos preguntamos también desde qué condiciones estoy operando yo, mi rol hoy. Muy bien, muchas gracias. Creo que Mayra respondió en el chat. Tuve la oportunidad de leer. ¿Quieres leerlo tú mismo, Mayra? O... Sí, muy buenas tardes con todos. Mis disculpas, es que estaba... Bueno, explico por qué era esa pregunta. Yo tuve la oportunidad de ir y de trabajar con algunas organizaciones campesinas, principalmente de lo que es la Estrella Hídrica del Sur. ¿Cuál fue aquí en Loja, Ecuador, Loja? La problemática principal era que solamente consideran que las mujeres, las más adultas, son las responsables que es el trabajo en el campo. Ya a los jóvenes no les interesa para nada, porque literalmente tanto hombres y mujeres ya no ven la rentabilidad que debe existir en la producción y tampoco existe el apoyo del gobierno. Otra problemática que existe, sobre todo en el trabajo que yo pude realizar, fue que un proyecto rural, un proyecto que se refiere a todo a lo que es adelanto, ya sea en la parte agrícola o pecuaria, solamente va a funcionar mientras esté ahí la organización, mientras esté ahí la ONG que participa, todo fluye, todo va súper bien, es como ver los toros fuera del rodeo. Pero, ¿cuál es la problemática? Que cuando estas ONG se van, simplemente se queda a la deriva y no duran ni un año siquiera y se van abajo. Entonces,
La parte fundamental que yo considero que debe tomarse en cuenta en lo que hablaba Daniela sobre la equidad de género es tratar no solamente de formar a las personas, no solamente de dejar con trabajo de técnicos, sino también tratar de hacer que las personas se empoderen de lo que ellos quieren. En algunas comunidades, principalmente de todo lo que es la Sierra Norte de Ecuador, existe bastante lo que es el matriarcado. ¿Por qué no designar a personas de distintas comunidades, a las mujeres jóvenes, que ellas puedan participar de forma directa en estos programas que existen siempre que hay el apoyo institucional? ¿Por qué no tener este empoderamiento ya para que cuando ellos se vayan no simplemente quede como algo que fue bonito y que pasó y que hasta ahí quedó? Entonces esa parte yo consideraría que es muy importante. Por eso era mi pregunta de cómo hacer o cómo empoderar no solamente a los jóvenes. Por ejemplo, les comento lo que yo fui a fui a un lugar que se llama el CIS. Era aproximadamente el 80% de todas las personas que asistieron, era solamente personas adultas, personas que iban entre 70 a 80 años. Las mujeres mencionaban, ¿y qué pasa cuando nosotros ya no estemos? ¿Quién va a cuidar estos sistemas de riego? ¿Quién va a garantizar la producción de estos lugares si la gente que debe interesarse simplemente no ve sostenibilidad en lo que es el campo? Podría empezar respondiendo, Mayra. Muy importante tu pregunta, porque ¿cuántos años tienes, Mayrita? Yo, 32. Mira, joven. Es interesante esta reflexión porque el asistencialismo eh, tiene, creo que es un mal genérico, cuando hay proyectos y si no se conoce bien el territorio y los funcionarios no están empoderados, más allá del plan de desarrollo, empoderados de lo que piensa su comunidad, se vuelve únicamente como una intervención que justifica un ejercicio público y una vez terminado las dos, terminado el presupuesto y terminado el ejercicio público, pues se desvanece. Y ahí el rol nuevamente creo que es importante, el de el empoderamiento de los actores. ¿Cómo empoderar a los jóvenes? Esa es una gran pregunta. Y nosotros, te digo un poco la experiencia de este curso, desde el enfoque de los puppets, por ejemplo, desde enfoques artesanales, va hacia los jóvenes. ¿Cómo se enmarca esto? En un laboratorio de innovación. Es decir, que nos hemos empoderado tanto que cada una de nuestras capacidades que las asumimos en las instituciones educativas, las estamos experimentando desde nuestro territorio para no ser que nuestras parroquias, nuestros territorios sean dormitorios. Es decir, que mi mamá, mi papá trabajan en la tierra, mi mamá trabaja en la agricultura, pero yo salgo a estudiar y debo seguir saliendo a estudiar. Entonces, estas posibilidades de emprender desde cada uno de nuestros territorios nos empoderan. Y yo creo que la perspectiva del curso que hace el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica es interesante porque te da ciertas herramientas para que tú como joven llegues a un empoderamiento tal que inclusive puedas recibir directamente con el grupo asociativo, con el grupo directamente estos, estos beneficios. Creo que Dani nos decía, o Mayra, que hubo una inversión de deuda, de lo que dice Dani, ¿no es cierto? Inversión internacional ejecutándose para un derecho, el Estado no le interesa. Entonces, si la institución comunitaria, por decir una palabra institución, si la organización comunitaria, el empoderamiento más el conocimiento permite directamente asumir estas inversiones, ejecutarlas directamente por sí sola, ya estás dejando a un lado al tecnicismo de los funcionarios, ¿no es cierto? Para que directamente eso aterrice. Y qué mejor si eso madura y se vuelve
estos jóvenes involucrados en las instituciones locales directamente ya, no solamente gestionando el recurso internacional, sino también gestionando las reformas, legislando, llevando estas voces. Yo creo que es un mundo o es una propuesta rural que bien merece el aplauso de quienes han participado en este curso, de empoderarse de las leyes internacionales, de ciertas estrategias participativas, de la focalización en sí de más allá del asistencialismo, sino más bien del empoderamiento y de la ejecución en tus propios territorios. Si eso va madurando, yo creo que algún momento van a llegar a las instancias, como digo, de decisión y ahí va a haber más fuerza, ¿no es cierto? Ya nos vamos a entender entre los actores estatales, los técnicos, los agentes del desarrollo, con quienes vivimos en zonas rurales y pues no queremos solamente llegar a dormir, sino que queremos aquí generar este desarrollo local. Gracias. Y tal vez un poco para complementar, es que hay también un debate, ¿no? Porque, si es posible empoderar a alguien o si es solo posible empoderarse a sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que se necesitan varios factores para realmente llegar a un empoderamiento. Y, un factor muy esencial para mí es, ¿no? También estar consciente de sus propias fuerzas y recursos, ¿no? Y llegar a eso. Y porque después eso se puede utilizar también de forma mejor, ¿no? Si uno está consciente de eso. Pero eso es solo uno de varios factores. También es esencial y es difícil, ¿no? Porque para llegar a un empoderamiento, también la otra persona que está en poder necesita compartir el poder que tiene, ¿no? Y si no hay, y si no quieren, si las personas en poder no quieren dar espacio a otras personas y que no permiten una participación, estamos en una lucha bien difícil, ¿no? Y bueno, eso solo para añadir a lo que ya se ha dicho. Y ahora me gustaría dar la palabra a Patricia. Gracias. Gracias. Bueno, yo voy a hablar desde la realidad que he encontrado, ¿no? Yo veo el tema de inocuidad alimentaria y he encontrado a la autoridad en sanidad animal e inocuidad alimentaria, que es SENASAC, que está plenamente dirigida por, o sea, la cabeza y los directores son varones, ¿no? Y desde un principio, ¿no? O sea, no entiende, no ha entendido, somos rural, o sea, de una forma así tan despectiva, que realmente desde el 2016 que comencé esa lucha, era algo que me daba más fuerza para continuar, ¿no? Y que, por ejemplo, he visto el tema de chanchos que entraban a comer basura a un botadero, eran más de 2000 chanchos, ¿ya? Y comían no solo residuos de basura, sino también había hasta residuos hospitalarios que generaba enfermedades, ¿no? Como la cisticercosis, salmonelosis y mil enfermedades. Aquí para el Alto, ¿no? Que es una ciudad informal, industrial, entonces no todos consumen alimentos pues que están bajo control y registro de SENASAC. Y aquí el tema era que esos chanchos eran competencia desleal para el área rural, en especial para la mujer, que es la que hace, ¿no? La economía de patio, que es la que cría chanchitos, ¿no? Y ha sido increíble como ellos, 4 años, han presentado notas a la Defensoría del Pueblo diciendo en que no es mi tuición, que el municipio, que la gobernación, y poníamos todo tipo de soluciones y ellos se negaban. Entonces, ya después de que hice un análisis y todo, se ha encontrado que SENASAC solo sirve, ¿sí? Está siendo un brazo que ayuda a la agroindustria, ¿no?
porque certifica los pollos que van a llegar de Santa Cruz o los chanchos que van a llegar de las granjas de Santa Cruz y se olvidaron de la soberanía de aquí, de La Paz, ¿no? Se olvidaron de proteger al área rural. Lo mismo, sus tasas, lo que cobran es bien barato a la importación de productos de la cebolla, de la zanahoria, del exterior, ¿no? Y eso es también competencia desleal. ¿A quién? La mujer que está a cargo de los niños, ¿no? Y a la mujer urbana también, porque está ocasionando enfermedades en nuestros niños, ¿no? Hablamos de cáncer y vemos los envases de leche chocolatada que se despintaban, ¿no? Entonces, todas esas cosas encuentro que eh, realmente está totalmente a un lado la agricultura familiar y es ese modelo económico, ¿no? Que gracias a ustedes comprendí que está desde arriba, que hay un impulso total, porque está dirigido el crecimiento económico, se valora por el PIB. Entonces, si cambiamos o metemos otro modelo paralelo, porque creo que imposible es reemplazar. Ahí yo pienso que se van a ir abriendo espacios, porque si una mujer no puede entrar a un crédito por sus vacas que tiene, tampoco lo puede un hombre, porque no hay registro, no hay trazabilidad. El Estado no sabe quién es el productor pequeño y quién es el comercializador. Por ejemplo, hemos tenido casos aquí de competencia de carne de burro, ¿no? Que se vende. Y eso también es competencia desleal, pero no hay el SENASAC es la autoridad, no el Ministerio de Salud, el SENASAC es la autoridad, hasta en dulces y en whisky y cigarros, ellos no agarran y dicen fraude, ¿no? Entonces lo dejan pasar, porque realmente a ellos solo les interesa el apoyo a ese modelo de la agroindustria, ¿no? Que está destrozando nuestro país y a las familias, ¿no? Entonces, no es también tanto por el género, sino es porque realmente todos los productores están en un abandono. Quería acotar eso. Gracias. Gracias, Patricia. Por si acaso, el tema de los chanchos ya no sucede y ha sido gracias a la sociedad civil. El Estado, pese a que le hemos invitado, nunca ha puesto un pie en ese foco de infección. Nosotros hemos hecho alianzas con federaciones grandes, hemos hecho corralito, después hemos ayudado a los mismos comunarios y ahorita no hay ni un chancho que entra a comer basura a ese botadero, ¿no? Entonces hemos hecho solución a 5 focos de infección con acciones, ¿no? Y el Estado nada. Y ahora pretendemos cambiar esa normativa, pero encuentro, ¿no? Que todas las asociaciones que debían estarnos apoyando, o sea, están apoyando eh, al Estado que está impulsando este modelo. Entonces, mucho no creo, digamos así, que se haga en un tiempo breve esa modificación que puede abrir un espacio para los productores familiares, ¿no? La verdad es grave aceptar eso, pero es lo que se está viendo, ¿no? Entonces, pero ya no hay esos focos de infección. Gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, si ahora no hay más preguntas, es que también otra vez estamos un poco sobre el tiempo, pero bueno, de mi punto de vista fue un intercambio muy interesante. Muchas gracias por todos sus comentarios, su participación, sus preguntas. Y como eso también es nuestra última sesión, ¿no? En este curso, bueno, claro, también me gustaría darles la palabra a Dani, a Fabián, y estoy segura que Yuri también va a decir algo, pero yo en este momento me gustaría despedirme de ustedes. Vamos a seguir en contacto a través de WhatsApp, ¿no? Estamos en espera de todos sus trabajos por escrito, pero es la última sesión, entonces muchas gracias a todas, a todos, a todos
Fue un placer de haber, ¿no?, compartido en las últimas semanas, intercambiado con todos y todas y todes. Bueno, chao, que les vaya muy bien. Bueno, quizá antes te escuchamos Fabián y después a Daniela y por último cierro yo. Bueno, sí, yo creo que agradecer la participación, las preguntas. Espero que les haya gustado. Espero también pues que hayan disfrutado de mi compañera, la Mama Luca. Y a ver, saber que estamos a las órdenes para poder compartir determinadas experiencias y también seguir debatiendo. Me pareció a mí también muy interesante el aula. Hay debates muy profundos. Qué pena no poder tener más espacios, pero ya saben que estamos a las órdenes, ¿no? Y muchas gracias a Yuri, a Steffi, Dani, a todo el equipo, pues que nos han permitido estar con ustedes. Veo que hay un sector importante también de Ecuador, eso me satisface también mucho que en el país se está retomando, ojalá podamos articularlo también desde aquí y poder a través de la tecnología ampliar estos conocimientos y experiencias, ¿no? Eso. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mi conocimiento ancestral sobre las semillas con la Mama Luca. Ya les mando ahí mi WhatsApp para que me escriban y mis redes sociales. Ahí voy a seguir difundiendo sobre la semilla campesina y sobre el trabajo de nosotras las agricultoras. Muchas gracias. Gracias. Eso, doy paso. Bueno, bueno, gracias, Fabián. Gracias a Steffi, a Yuri por la oportunidad, por la paciencia, por el acompañamiento y esto, sobre todo por la oportunidad de intercambiar saberes, interpretaciones y experiencias que vamos teniendo los distintos países de Latinoamérica en relación a la vida campesina, de la agricultura familiar en todas sus dimensiones y en todas las maneras de ver las cosas, las problemáticas, pero también las alternativas y las experiencias que nos guían hacia el buen vivir. Quiero decirles que estoy a disposición para cualquier interrogante, consulta sobre el curso en particular y sobre temáticas afines en general, en donde ustedes se encuentren trabajando. Seguramente tienen mi correo, si no se lo piden a las y los compañeros, y me encuentro absolutamente interesada en la temática y para seguir siempre construyendo y aportando a la reflexión, aunque sea, yo creo que eso, la toma de conciencia nos va a ir facilitando estas construcciones que nos inquietan y nos motivan y por eso estamos acá. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Daniela. Realmente, bueno, primero agradecerles a todos la presencia, la participación. Este curso ha sido, de alguna manera, eh, intentando una nueva metodología, ¿no? Con Steffi, entonces creo que también hemos aprendido aquí todos, entonces no va a ser ni el primero ni el último, donde vamos a ir mejorando otros cursos con otras dinámicas y otros enfocados en otros temas. Entonces, eso, ¿no? Igual nosotros vamos a estar sí atentos, si bien sí acaba hasta aquí las sesiones sincrónicas con nosotros y con los docentes, pero sí vamos a estar atentos por el WhatsApp, ¿no? Con esto de los pendientes que tenemos con las tareas y los resúmenes y todo eso. Entonces, bueno, qué lindo conocerlos, conocerlas y conocerles a todos. Realmente
es una nueva experiencia personalmente para mí y creo que también me llevo mucho de todos ustedes. Entonces, ahí vamos a estar hablando por WhatsApp. Eso pues, entonces nos despedimos. Un abrazo. Gracias, Chao, gracias a todo chao. el equipo multidisciplinario por aportar nuevos conocimientos y conciencia que la lucha y los sueños continúan, sea cual fuere la edad, jóvenes o adultos, pero algún día veremos otra sociedad. ¿Cuándo? No sé, pero algún día. Felicidades. No se Gracias, olviden, un abrazo. síganos capacitando, por favor. Gracias. Buenas palabras, compañero. Chévere, gracias. Un gusto conocerles. Gracias, felicidades.